Nadie va a revelarte esto, pero la elección que hagas durante los años venideros sobre el lugar y la forma de vivir tu ancianidad determinará si falleces siendo quien realmente eres o si te transformas en alguien irreconocible. Bienvenido, Icovida. Permíteme relatarte algo que presencié recientemente y que me mantuvo reflexionando durante semanas. Caminaba por el parque próximo a mi hogar cuando observé a un caballero de aproximadamente 75 años descansando en un banco. No leía nada, no observaba a los transeúntes, simplemente permanecía allí con la vista extraviada. Me aproximé, comenzamos a dialogar y en cierto instante me expresó algo que me destrozó el corazón. Me confesó que cada amanecer despierta sin comprender realmente su propósito, que sus descendientes residen distantes, que su compañera falleció hace 3 años y que últimamente ha considerado que probablemente lo óptimo sería mudarse a uno de esos establecimientos donde habitan otras personas ancianas, donde alguien lo atienda, donde no deba inquietarse por nada. Y precisamente aquí radica el dilema del cual nadie conversa, el que necesitas comprender inmediatamente. Si atraviesas esa fase vital donde comienzas a percibir que ya no manejas todo como anteriormente. El dilema no consiste en requerir asistencia. El dilema no consiste en que tu organismo ya no reacciona como a los 30. El dilema consiste en que te están convenciendo de que solamente posees 2 alternativas. O te ingenias completamente solitario hasta que ya no resistas más. O claudicas y te trasladas a un asilo. Y eso, mi estimado compañero, mi estimada compañera, constituye una falsedad enorme. Lo que deseo compartir contigo hoy resulta tan crucial que si me concedes estos minutos puede transformar completamente tu perspectiva sobre los años restantes por experimentar, porque la realidad resulta mucho más alentadora de lo que imaginas y las alternativas son muchas más de las que te han relatado. Pero requiero que permanezcas conmigo hasta el desenlace porque voy a ir desarrollando esto gradualmente. Y existe algo al término, una alternativa específica que prácticamente nadie reconoce y que podría constituir exactamente lo que necesitas escuchar. Antes de continuar, si esto te está resonando, si percibes que este mensaje puede beneficiarte o beneficiar a alguien conocido, otórgame un me gusta. Eso me facilita que este contenido alcance a más individuos que lo requieren. Ahora vayamos directo al asunto. Vamos a conversar claramente, como me agrada conversar siempre. Durante toda tu existencia te han capacitado para múltiples cosas. Te instruyeron a caminar, a leer, a laborar, a constituir una familia. Pero existe algo para lo cual nadie te capacitó. Envejecer con dignidad y propósito. Y no me refiero a envejecer en el aspecto de cumplir años. Eso te sucederá, lo desees o no, si posees fortuna. Me refiero a transitar esta fase conociendo quién eres, preservando tu autonomía. Sintiendo que tu existencia continúa poseyendo significado. Porque el mayor dilema de nuestra colectividad no consiste en que la población envejezca, consiste en que la población deja de existir mucho antes de fallecer. Escúchame atentamente esto que voy a expresarte. Existe una diferencia inmensa entre estar anciano y sentirse acabado. Puedes poseer 80 años y sentirte más viviente que numerosos de 40. Y puedes poseer 60 y percibir que ya no existe nada por ejecutar, que lo óptimo de tu existencia quedó atrás. La diferencia no radica tanto en el organismo, aunque el organismo importa. La diferencia radica en la mentalidad y en las elecciones que efectúes. Hace algunos años atendí a una señora, doña Cristina, que acudió a consultarme porque estaba profundamente deprimida. Poseía 68 años y me expresaba que se percibía inútil. Sus descendientes ya no la requerían. Su esposo había fallecido 2 años previamente y ella transcurría los días observando televisión, aguardando las comunicaciones telefónicas que cada ocasión llegaban más distanciadas. Un día me expresó algo que me estremeció. Me comunicó que había acudido a inspeccionar una residencia de ancianos que le había agradado porque resultaba aseada y las enfermeras aparentaban amabilidad y que estaba considerando vender su vivienda e irse a residir allí. Le cuestioné por qué. Me observó como si la interrogación fuera absurda y me expresó, ¿por qué? ¿Para qué voy a continuar aquí solitaria en esta casa grande donde ya no acontece nada? Le formulé otra interrogación. Cristina, ¿tú deseas trasladarte a ese establecimiento o deseas dejar de percibir soledad e inutilidad? Permaneció callada. Porque no resulta equivalente. No resulta equivalente en absoluto.
El verdadero dilema que debes resolver no consiste en dónde vas a residir cuando ya no puedas mantenerte por ti mismo. El verdadero dilema consiste en cómo vas a preservar tu existencia con significado, con conexión, con autonomía el periodo más extenso posible. Y créeme, existen formas de ejecutarlo que probablemente nunca has contemplado. Pero antes de hablarte de las alternativas concretas, requiero que entiendas algo fundamental y esto resulta tan crucial que deseo que lo grabes en tu mentalidad. Envejecer no constituye una enfermedad. Repítelo conmigo. Envejecer no constituye una enfermedad. Constituye una etapa adicional de la existencia como lo fue tu infancia, tu adolescencia, tu edad adulta. Cada etapa posee sus características, sus desafíos, sus regalos también, pero en algún instante decidimos como colectividad que la ancianidad constituye el dilema, que la ancianidad constituye la antesala del fallecimiento, que lo óptimo que puede ejecutar una persona mayor consiste en no molestar. Y eso te ha introducido en la mentalidad que cuando alcances cierta edad, cuando comiences a requerir asistencia para algunas cosas, tu única alternativa consiste en recluirte, apartarte, transformarte en un objeto de atención en lugar de continuar siendo un sujeto de tu propia existencia. Pero existe otra forma y esa forma comienza por comprender que tú continúas poseyendo autoridad sobre tu existencia, que tú continúas pudiendo efectuar elecciones, que tú puedes diseñar esta etapa de una manera que preserve tu dignidad, tu alegría y tu conexión con el mundo. Y ahora sí vamos a conversar de cómo. Precisamente aquí radica la realidad que nadie te expresa lo suficientemente claro. La óptima manera de no finalizar en un asilo consiste en construir una existencia ahora. Hoy mismo que no te conduzca por ese trayecto. Y cuando expreso construir una existencia, no estoy hablando de cosas complicadas o inalcanzables. Estoy hablando de elecciones concretas que puedes comenzar a efectuar desde hoy. Lo primero que debes comprender consiste en que la dependencia no arriba de un día para otro. Constituye un proceso gradual y en ese proceso existen miles de elecciones pequeñas que efectúas o dejas de efectuar y que van marcando el rumbo. Cada ocasión que eliges permanecer en casa en lugar de salir a caminar, cada ocasión que evitas aprender algo nuevo porque para qué, a mi edad, cada ocasión que permites que otros efectúen elecciones por ti, porque resulta más fácil, cada una de esas pequeñas renuncias te aproxima un paso más hacia la dependencia total. Pero funciona también en dirección contraria. Cada ocasión que te obligas a moverte, aunque no poseas ganas, cada ocasión que aprendes algo que te desafía, cada ocasión que preservas tu autonomía en las elecciones, por pequeñas que resulten, cada una de esas acciones te preserva fuerte, te preserva en control de tu existencia. Y cuando expreso moverte, no estoy hablando de que te transformes en atleta olímpico. Estoy hablando de que camines, de que estires tu organismo, de que ejecutes las cosas que puedas ejecutar. Porque el organismo resulta sabio y el organismo que no se utiliza se deteriora rápido, muy rápido. He observado individuos de 70 años más fuertes y vitales que individuos de 50 y la diferencia siempre radica en el movimiento. Pero no constituye solo el organismo, constituye la mentalidad. Tu cerebro requiere desafíos, igual que tu organismo requiere movimiento. Y precisamente aquí viene algo que probablemente te sorprenda. No importa tu edad, tu cerebro puede continuar creando conexiones nuevas, puede continuar aprendiendo, puede continuar creciendo, pero debes proporcionarle razones para ejecutarlo. Tuve un paciente, don Alberto, que a los 72 años me expresó que se percibía estúpido porque ya no recordaba las cosas como anteriormente. Le cuestioné qué ejecutaba durante el día. Me relató su rutina. Se levantaba, desayunaba observando las noticias, luego observaba más televisión, almorzaba, dormía una siesta, más televisión, cena y a dormir. Le expresé, Alberto, tu cerebro está ejecutando exactamente lo que le solicitas que ejecute, que constituye nada. Proporciónale algo que ejecutar y vas a observar cómo reacciona. Comenzó con cosas simples. Retomó la lectura, algo que había abandonado hace años. Se apuntó a un taller de pintura en el centro comunitario de su barrio. Comenzó a ejecutar los crucigramas del periódico cada amanecer y a los 3 meses, cuando retornó a consultarme, era otra persona, no porque su cerebro hubiera rejuvenecido mágicamente, sino porque lo estaba utilizando. Entonces, lo primero que puedes ejecutar, lo que debes ejecutar si no deseas alcanzar el punto de requerir que alguien elija por ti, consiste en preservar tu organismo en movimiento y tu mentalidad activa todos los días. No resulta negociable, resulta tan crucial como comer o dormir.
Pero existe algo más, algo que resulta igual de crucial y que frecuentemente se pasa por alto. Y esto posee que ver con tus conexiones sociales, con tus vínculos, con las personas que constituyen parte de tu existencia. Uno de los predictores más fuertes de cómo vas a envejecer no constituye tu salud física, no constituye cuánto dinero posees, constituye la calidad de tus relaciones sociales. Las personas que preservan vínculos fuertes, que poseen amigos, que participan en comunidades, que se perciben conectadas con otros, existen más tiempo y existen mejor. Y esto no constituye filosofía, constituye ciencia dura. El dilema consiste en que numerosas personas a medida que envejecen van perdiendo sus conexiones. Los amigos fallecen o se mudan. Los descendientes poseen sus propias existencias. Las actividades sociales se reducen y de pronto te encuentras en una situación donde transcurres días enteros sin poseer una conversación real con nadie. Y precisamente aquí radica lo peligroso. Cuando estás solitario, cuando no posees con quien dialogar, con quien compartir, comienzas a pensar que un asilo no suena tan mal. Al menos allí existe gente, al menos allí acontece algo, pero estás resolviendo el dilema equivocado de la manera equivocada. La solución no consiste en encerrarte con otros ancianos en una institución. La solución consiste en construir y preservar conexiones significativas mientras puedas. Y esto no resulta tan difícil como aparenta, pero requiere intención, requiere esfuerzo, requiere que salgas de tu zona de confort. Puede constituir un club de lectura en la biblioteca del barrio, puede constituir un grupo de caminata, puede constituir un voluntariado, puede constituir retomar el contacto con viejos amigos, puede constituir hacerte amigo de tus vecinos. Lo crucial consiste en que construyas una red, una comunidad alrededor tuyo, personas que te conozcan, que se inquieten por ti, que noten si un día no apareces. Y esto me conduce a algo crucial que deseo que entiendas. Preservar tu independencia no significa ejecutarlo todo solitario. De hecho, una de las claves para envejecer adecuadamente consiste en saber solicitar asistencia cuando la requieres, aceptar asistencia cuando te la ofrecen, pero sin renunciar a tu autonomía. Existe una diferencia inmensa entre permitir que alguien te asista a cargar las bolsas del supermercado y renunciar a tu capacidad de elegir. Entre aceptar que tu hija te transporte al médico y permitir que tus descendientes efectúen todas las elecciones sobre tu existencia, la independencia no constituye física solamente, constituye emocional, constituye mental, constituye preservar tu capacidad de elegir sobre tu propia existencia. Y ahora alcanzamos a un punto que resulta vital y constituye algo que voy a desarrollar más adelante, pero deseo que lo poseas en mentalidad desde ahora. Si alcanzas al punto donde requieres asistencia más constante, donde residir completamente solitario ya no resulta seguro o práctico, no debes elegir entre aguantar solitario o trasladarte a un asilo. Existen alternativas intermedias, existen alternativas creativas, existen formas de preservar tu autonomía mientras recibes el cuidado que requieres. Y eso constituye exactamente lo que vamos a explorar. Pero previamente requiero hablarte de algo que resulta fundamental, algo que puede efectuar la diferencia entre envejecer con alegría o envejecer con amargura. Y posee que ver con el propósito. ¿Sabes cuál constituye una de las cosas que más rápido envejece a una persona? No constituye la enfermedad, no constituyen los achaques, constituye la sensación de que ya no sirves para nada, de que tu existencia ya no posee propósito, de que ya no eres necesario en este mundo. Y esto constituye algo con lo que numerosas personas luchan cuando envejecen. Transcurriste toda tu existencia siendo productivo, siendo necesario, laborabas. Aportabas dinero a la familia, resolvías dilemas, efectuabas elecciones y de pronto te jubilas. Tus descendientes constituyen adultos independientes y percibes que ya no existe nada que ejecutar, nadie que te requiera y ese vacío de propósito resulta devastador, resulta peor que cualquier dolor físico. Constituye lo que provoca que numerosas personas se depriman, se apaguen, dejen de cuidarse, dejen de intentar. Pero precisamente aquí radica lo que requieres comprender. El propósito no se acaba con la jubilación. El propósito no depende de tu edad ni de tu capacidad física. El propósito constituye algo que tú construyes, que tú eliges, que tú le proporcionas a tu existencia. Permíteme relatarte sobre doña Mercedes. Acudió a consultarme cuando poseía 74 años. Estaba viuda, residía solitaria y me expresaba que se percibía como un mueble viejo en una casa vacía. Le cuestioné qué le agradaba ejecutar,
que le había agradado en su existencia. Me relató que de joven le encantaba cocinar, que había sido famosa entre sus amigas por sus postres. Le sugerí algo simple, que comenzara a hornear de nuevo, no para ella sola, sino para compartir. Hiciera galletas y las transportara al centro de día del barrio. Hiciera un pastel para sus vecinos. Al principio me observó como si estuviera loco. ¿Para qué voy a ejecutar eso?, me expresó, para recordarte que todavía posees algo valioso que ofrecer al mundo. Le respondí, lo ejecutó. Comenzó de a poco. Horneó unas galletas y las transportó al centro comunitario. Las personas mayores que estaban allí se las consumieron con tanto placer, le agradecieron tanto, que ella retornó a su vivienda percibiéndose distinta. A la semana siguiente ejecutó más. Comenzó a acudir regularmente. La gente comenzó a esperarla. A solicitarle recetas, a invitarla a permanecer a tomar té con ellos. 6 meses posteriormente, cuando la retorné a consultar, era otra persona. Poseía brillo en los ojos, caminaba más erguida, dialogaba con entusiasmo. No había transformado su situación externa, continuaba siendo viuda, continuaba residiendo solitaria, pero había encontrado un propósito, algo que proporcionaba sentido a sus días. Eso constituye lo que requieres. No importa tu edad, no importa tus limitaciones. Requieres algo que te provoque levantarte por el amanecer con ganas. Puede constituir asistir a otros, puede constituir crear algo, puede constituir aprender algo nuevo, puede constituir cuidar de un jardín, puede constituir escribir tus memorias para tus nietos, lo que resulte, pero algo. Y esto no constituye un lujo, no constituye algo superficial, resulta fundamental para tu salud mental y física. Las personas con propósito existen más tiempo, poseen menos enfermedades, se recuperan adecuadamente de los dilemas de salud. El propósito constituye medicina. Entonces, cuestiónate ahora mismo, ¿qué te provoca percibir útil? ¿Qué te provoca percibir viviente? ¿Qué podrías ofrecer al mundo que el mundo requiera? Porque te garantizo que existe algo, siempre existe algo. Y si ahora mismo no conoces la respuesta, si percibes que has perdido tu propósito o que nunca lo tuviste claro, está adecuado, no debes poseer todo resuelto, pero debes comenzar a buscarlo. Prueba cosas distintas. Ofrécete como voluntario en alguna organización. Retoma un hobby que abandonaste. Comparte tu experiencia con individuos más jóvenes. Cuida de algo o alguien. Explore. Experimenta. Proporciónate permiso para intentar, porque una existencia sin propósito constituye una existencia que se apaga sola y tú no mereces eso. Nadie merece eso. Ahora bien, hemos conversado de preservarte fuerte física y mentalmente, de cultivar relaciones, de encontrar propósito, pero comprendo que existe una interrogación proporcionándote vueltas en la mentalidad. ¿Y qué acontece cuando a pesar de todo esto alcanzo al punto donde realmente requiero asistencia? Cuando ya no puedo residir completamente solitario, ¿cuáles constituyen mis alternativas reales? Y precisamente aquí constituye donde vamos a ingresar en terreno práctico, en alternativas concretas que probablemente nadie te ha relatado. Pero previamente de eso, existe algo más que requiero que entiendas. Existe un instante en la existencia de numerosas personas mayores donde algo transforma. Probablemente tuviste una caída y ahora te cuesta moverte como anteriormente. Probablemente tu memoria no constituye la misma. Y a veces te olvidas de cosas cruciales. No importa tu edad, no importa tus limitaciones. Requieres algo que te provoque levantarte por el amanecer con ganas. Puede constituir asistir a otros, puede constituir crear algo, puede constituir aprender algo nuevo, puede constituir cuidar de un jardín, puede constituir escribir tus memorias para tus nietos, lo que resulte, pero algo. Y esto no constituye un lujo, no constituye algo superficial, resulta fundamental para tu salud mental y física. Las personas con propósito existen más tiempo, poseen menos enfermedades, se recuperan adecuadamente de los dilemas de salud. El propósito constituye medicina. Entonces, cuestiónate ahora mismo, ¿qué te provoca percibir útil? ¿Qué te provoca percibir viviente? La verdadera fortaleza radica en reconocer lo que requieres y buscarlo sin vergüenza. Tuve un paciente, don Raúl, que residía solitario y estaba poseyendo dificultades.
Sus descendientes residían en otra ciudad y estaban presionándolo para que se trasladara a residir con ellos o para que ingresara a una residencia. Él se resistía con todas sus fuerzas, pero cada ocasión le costaba más. Un día cayó en el baño y estuvo allí tirado varias horas hasta que un vecino lo encontró. Sus descendientes expresaron, ya está, ya no puede continuar solitario. Pero en lugar de rendirse, don Raúl contrató asistencia. Una señora acudía 3 horas por el amanecer y 3 horas por la tarde. Lo facilitaba con el aseo, con preparar comidas, con la limpieza de la vivienda. Y él continuó residiendo en su hogar, durmiendo en su cama, observando su jardín por la ventana, recibiendo a sus amigos cuando deseaba. Era lo equivalente que estar completamente independiente, ¿no? Era óptimo que estar en un asilo para él absolutamente sí. Preservó su autonomía, su dignidad, su existencia. Simplemente la existencia acudía ahora con un poco de asistencia. Y esto me conduce a otra alternativa que pocas personas contemplan, residir con familiares, pero de una manera adecuadamente estructurada. No estoy hablando de constituir una carga en la vivienda de tu descendiente durmiendo en el sofá del living sin espacio propio. Estoy hablando de arreglos donde se respeta tu espacio y tu autonomía. En algunos casos puede constituir adaptar una parte de la vivienda de un descendiente para que poseas tu propio espacio, tu propia entrada, tu privacidad. En otros casos, puede constituir que un descendiente o hija se mude contigo a tu vivienda compartiendo el espacio, pero preservando límites claros. La clave radica en la comunicación. En establecer expectativas claras desde el principio. ¿Qué tipo de asistencia requieres y cuál no? Cuando deseas compañía y cuando deseas estar solitario, ¿cómo se van a dividir los gastos? ¿Qué acontece cuando existen desacuerdos? Porque el dilema con residir con familia no constituye el arreglo en sí, constituye cuando no existe claridad, cuando existe resentimiento, cuando una parte percibe que está sacrificando demasiado y la otra percibe que está constituyendo una carga. Pero cuando se ejecuta adecuadamente puede constituir una situación donde todos ganan. Pero existen más alternativas todavía. Y ahora deseo hablarte de algunas alternativas que constituyen menos reconocidas, pero que están ganando popularidad en numerosos establecimientos del mundo. Una de ellas constituye el cohousing o vivienda colaborativa. Imagínate residir en una comunidad donde cada persona o pareja posee su propio espacio privado, su propio departamento o pequeña vivienda, pero donde comparten espacios comunes como jardines, salas de reunión, a veces cocinas comunitarias donde existe un sentido de comunidad, de apoyo mutuo, pero sin perder tu independencia. Estas comunidades existen en numerosas partes del mundo y algunas están específicamente diseñadas para personas mayores. No constituye un asilo. Nadie te cuida ni te expresa qué ejecutar. Constituye simplemente un grupo de personas que decidieron residir próximos, apoyarse mutuamente, combatir la soledad sin renunciar a su autonomía. En estas comunidades la gente se facilita entre sí. Si alguien requiere que le transporten al médico, otro vecino lo transporta. Si alguien está enfermo, otros le preparan comida. Si alguien está solitario, siempre existe una puerta donde tocar. Pero cada uno posee su espacio, su privacidad, su existencia. Otra alternativa que está emergiendo en varios países constituyen los programas de convivencia intergeneracional. Básicamente consiste en que una persona mayor que posee espacio extra en su vivienda acoge a un estudiante joven a cambio de compañía y algo de asistencia con tareas del hogar. El estudiante consigue alojamiento a bajo costo, la persona mayor consigue compañía y un par de manos que faciliten cuando se requiere. No constituye para todos. Claro, debes estar dispuesto a compartir tu espacio, adaptarte a la presencia de alguien más joven, pero para numerosas personas ha constituido una solución maravillosa. Combate la soledad, te preserva conectado con las generaciones más jóvenes y te proporciona un nivel de seguridad sin deber renunciar a tu hogar. Y precisamente aquí deseo efectuar una pausa para recordarte algo. Todas estas alternativas constituyen más fáciles de implementar. Cuando todavía posees lucidez, cuando todavía puedes efectuar elecciones, cuando todavía posees algo de energía y autonomía, si aguardas hasta que estés completamente debilitado, las alternativas se reducen dramáticamente. Por eso resulta tan crucial que pienses en esto ahora, que explores posibilidades ahora, que efectúes planes ahora.
No se trata de constituir pesimista o de adelantarte a dilemas que probablemente nunca poseas. Se trata de constituir inteligente, de constituir previsor, de preservar el control sobre tu existencia mientras puedas. Porque la peor situación constituye cuando la elección te la deben efectuar otros porque tú ya no estás en condiciones de elegir. Y te garantizo que si tú no eliges, alguien más va a elegir por ti y probablemente esa elección no va a constituir la que tú hubieras deseado. Ahora bien, existe algo que todavía no he mencionado y que comprendo que está en tu mentalidad. ¿Y qué acontece si realmente alcanzo a un punto donde ninguna de estas alternativas funciona? ¿Qué acontece si mi condición resulta tal que requiero cuidado médico constante? ¿Qué acontece si poseo demencia avanzada o una enfermedad que requiere atención especializada a las 24 horas? Y precisamente aquí constituye donde requiero constituir honesto contigo. Existen situaciones donde una institución especializada puede constituir la óptima alternativa, pero incluso en esos casos no todas las instituciones constituyen iguales y existen cosas que puedes ejecutar, elecciones que puedes efectuar que efectuarán toda la diferencia. Pero previamente de ingresar en eso, deseo que proporciones un paso atrás conmigo y reflexionemos sobre algo fundamental, algo que posee que ver con cómo piensas sobre ti mismo, sobre tu valor como persona. Existe una creencia profunda en nuestra colectividad que nos provoca mucho daño, especialmente cuando envejecemos. Constituye la creencia de que tu valor como persona está determinado por lo que produces, por lo útil que resultas en términos económicos o prácticos. Transcurriste tu existencia laborando, aportando, siendo productivo y de alguna manera internalizaste el mensaje de que eso constituye lo que te transforma valioso. Y ahora que ya no laboras, que probablemente ya no puedes ejecutar todas las cosas que ejecutabas anteriormente, percibes que has perdido tu valor. Pero eso constituye una falsedad cruel que nos hemos tragado todos. Tu valor como ser humano no depende de lo que produces. Tu valor radica en quién eres, en tu experiencia, en tu historia. En tu capacidad de amar y constituir amado, en tu sabiduría acumulada a lo largo de los años. Piénsalo así. Un bebé no produce nada, no resulta útil en ningún aspecto práctico. ¿Significa eso que no posee valor? Por supuesto que no. Lo amamos, lo cuidamos, lo valoramos simplemente por existir. Y lo equivalente debería aplicar a todas las etapas de la existencia. Cuando internalizas esta realidad, cuando realmente la comprendes en lo profundo de tu ser, todo transforma. Ya no percibes que requieres justificar tu existencia, que requieres demostrar que todavía sirves para algo. Simplemente existes, disfrutas de lo que puedas disfrutar, proporcionas lo que puedas proporcionar sin presión y desde ese establecimiento de paz contigo mismo, desde ese establecimiento de autoaceptación, puedes efectuar óptimas elecciones sobre tu existencia. No elecciones basadas en la vergüenza o el temor de constituir una carga, sino elecciones basadas en lo que realmente deseas, en lo que realmente requieres. Tuve una paciente, doña Elvira, que estaba devastada porque había poseído un accidente cerebrovascular y ahora poseía limitaciones serias de movilidad. Me expresaba, ya no sirvo para nada. Constituyo un estorbo para mi familia. Le cuestioné, ¿tu familia te ama? Me expresó que sí. ¿Te cuidan porque te aman o porque constituye una obligación? Permaneció pensando y me expresó, creo que porque me aman. Entonces, no constituyes un estorbo. Le expresé, constituyes a alguien amado que está transcurriendo por un instante difícil. Transformar esa perspectiva no resultó fácil para ella. Llevó tiempo, llevó labor, pero cuando logró aceptar que su valor no dependía de lo que podía ejecutar, cuando logró recibir el amor y el cuidado de su familia sin culpa, su calidad de existencia mejoró enormemente. Y esto constituye algo que deseo que transportes contigo. Mereces existir adecuadamente, no porque resultes útil, no porque produzcas algo, sino simplemente porque constituyes un ser humano con dignidad. Punto. No requieres más justificación que esa. Desde ese establecimiento de comprensión, desde ese establecimiento de paz, ahora podemos conversar de la última parte de lo que prometí al principio. Vamos a conversar de qué ejecutar cuando realmente requieres cuidado institucional y cómo elegir adecuadamente si alcanzas a ese punto. Voy a constituir claro contigo. Existen situaciones donde una residencia geriátrica, un hogar de ancianos o como desees denominarlo, puede constituir la alternativa más sensata. Si posees una condición médica compleja que requiere atención especializada constante,
Si posees demencia avanzada y requieres un entorno seguro y estructurado. Si literalmente no existe nadie que pueda cuidarte y no puedes cuidarte solitario. En esos casos, una adecuada institución puede proporcionarte cuidado de calidad, seguridad, estructura, puede constituir lo óptimo para ti. Pero, y precisamente aquí radica lo crucial, no todas las instituciones constituyen iguales. Y la diferencia entre una adecuada y una mala puede constituir la diferencia entre existir tus últimos años, con dignidad o simplemente existir aguardando el fallecimiento. Entonces, si alcanzas al punto donde esta constituye tu alternativa, requieres saber cómo elegir y requieres elegir tú mientras todavía puedas. No permitir que otros elijan por ti cuando ya no estés en condiciones de opinar. Lo primero que debes buscar no constituye lo bonito que se observa el establecimiento. No constituye lo nueva que está la infraestructura, eso importa, pero no constituye lo principal. Lo principal constituye el trato, constituye el personal, constituye la filosofía de cuidado de ese establecimiento. Existen instituciones que tratan a los residentes como personas, con nombre, con historia, con preferencias y existen instituciones que los tratan como objetos a los que deben preservar limpios, alimentados y medicados. Cuando inspecciones un establecimiento, no te quedes con la primera impresión de la sala de recepción bonita. Solicita observar las habitaciones reales, las áreas comunes cuando están llenas de gente. Observa cómo el personal se dirige a los residentes. Los denominan por su nombre, los tratan con respeto, les dialogan como si fueran niños o como si fueran adultos. Observa a los residentes. Se observan activos involucrados en actividades o están sentados observando la pared hasta las cejas. ¿Existen actividades reales, cosas que ejecutar o solo televisión todo el día? Cuestiona por la libertad que poseen los residentes. Pueden decorar su habitación con sus cosas. Pueden elegir cuando desean levantarse y acostarse dentro de lo razonable. Pueden elegir qué consumir de un menú o todo el mundo consume lo equivalente. Pueden recibir visitas cuando deseen o existen horarios estrictos. Cuestiona por el personal. ¿Cuál constituye la rotación? Porque si el personal transforma constantemente, constituye señal de que las condiciones laborales constituyen malas y eso se traduce en peor cuidado para ti. ¿Cuántos cuidadores existen por residente? ¿Están capacitados o solo ejecutan lo mínimo indispensable? Cuestiona, ¿qué acontece con los residentes que poseen dilemas cognitivos? ¿Los preservan integrados con los demás o los separan? ¿Cómo manejan los comportamientos difíciles? ¿A base de medicación o con estrategias más humanas? Y algo muy crucial, cuestiona por la atención médica. ¿Existe enfermera disponible las 24 horas? ¿Con qué frecuencia transcurre un médico? ¿Cómo manejan las emergencias? ¿Poseen convenios con hospitales cercanos? Busca opiniones de familiares de residentes actuales, no solo del personal que te está vendiendo el establecimiento. Dialoga con ellos, cuestionales cómo ha constituido su experiencia real. Y precisamente aquí existe algo que numerosos no reconocen. No todos los establecimientos constituyen permanentes. Existen residencias que ofrecen estadías temporales de recuperación después de una cirugía o enfermedad. Puedes probar un establecimiento antes de comprometerte de por existencia. También existen alternativas de cuidado diurno donde transcurres el día en la residencia, participas en actividades, recibes cuidado, pero duermes en tu vivienda. Esto puede constituir una adecuada transición o una solución a largo plazo si posees apoyo en vivienda, pero requiere supervisión durante el día. Lo que deseo que entiendas constituye que incluso dentro de las alternativas institucionales existen grados, existen matices, existen formas óptimas y peores de ejecutarlo. Y si finalizas en uno de estos establecimientos, no debes resignarte a constituir pasivo. Puedes continuar siendo activo en tu cuidado, continuar efectuando elecciones, continuar efectuando escuchar tu voz. Reconoce tus derechos. En la mayoría de los países existen regulaciones sobre cómo deben constituir tratadas las personas en residencias geriátricas. Posees derecho a dignidad, a privacidad, a constituir tratado con respeto. Si algo no está adecuado, dialoga. Si no puedes dialogar, asegúrate de poseer a alguien que dialogue por ti. Preserva conexión con el mundo exterior. Que tus familiares te inspeccionen regularmente. Preserva contacto con amigos.
Si puedes, sal del establecimiento de vez en cuando. No permitas que esas 4 paredes se transformen en tu mundo entero. Participa en las actividades que ofrezcan, incluso si no te percibes con ganas. La inercia constituye tu enemiga. Mientras más pasivo te transformes, más rápido te deterioras. Y si el establecimiento no está cumpliendo con lo que prometió, si el cuidado no resulta adecuado, si estás siendo maltratado, no debes por qué permanecer. ¿Puedes trasladarte? Puedes buscar otro establecimiento. Nadie te puede obligar a permanecer en un sitio donde no estás siendo tratado correctamente, pero lo ideal, lo absolutamente ideal constituye que no alcances a este punto, que utilices todas las estrategias que hemos conversado previamente para preservarte fuerte, activo, conectado, con propósito, que explores todas las alternativas antes de contemplar una institución, que efectúes el control de tu existencia y lo preserves el periodo más extenso posible. Ahora deseo hablarte de algo que va a sonar radical para numerosos, algo que va contra todo lo que probablemente te han expresado sobre la ancianidad y constituye esto. Envejecer puede constituir el instante perfecto para reinventarte, para transformarte en alguien que nunca fuiste anteriormente, para ejecutar cosas que siempre deseaste ejecutar, pero nunca te proporcionaste permiso. Comprendo lo que estás pensando. Ya estoy anciano para eso. Ya transcurrió mi tiempo. Eso constituye para los jóvenes. Pero permíteme expresarte que eso constituye exactamente el tipo de pensamiento que te preserva atrapado, que te provoca percibir que tu existencia ya finalizó cuando todavía te quedan años, probablemente décadas por delante. Hace algunos años reconocí a un hombre en una conferencia que proporcioné. Se denominaba Ernesto y poseía 78 años. Se me aproximó después de la charla y me relató su historia. Me expresó que toda su existencia había laborado como contador, que era un labor que le proporcionaba de comer, pero que nunca lo había apasionado. Siempre había deseado pintar desde niño, pero su familia le había expresado que de eso no se existía, que debía constituir práctico. Entonces, estudió contabilidad, laboró 40 años en eso. Se jubiló y durante los primeros 2 años de jubilación estuvo perdido. No conocía que ejecutar con tanto tiempo libre. Observaba televisión, leía el periódico, aguardaba que transcurrieran los días, hasta que un día su nieta, que poseía 6 años, le solicitó que dibujara con ella y cuando tomó ese lápiz de color, algo se despertó dentro de él, algo que había estado dormido por décadas. Comenzó a dibujar, luego compró pinturas, se inscribió en un taller de pintura para principiantes, donde todos poseían 50 años menos que él. Al principio se percibía ridículo el anciano entre los jóvenes, pero continuó. Pintaba todos los días. Se levantaba temprano, ansioso por continuar con la pintura que estaba ejecutando. Cuando lo reconocí, llevaba 3 años pintando y me mostró fotos de sus cuadros en su celular. No eran obras maestras, no iba a exponer en un museo, pero eran hermosos, llenos de color, llenos de existencia. Y cuando dialogaba de ellos, sus ojos brillaban de una forma que probablemente nunca brillaron cuando dialogaba de hojas de balance. Me expresó algo que nunca olvidaré. Jorge, he existido 78 años, pero percibo que realmente comencé a existir hace 3. Por primera ocasión en mi existencia me levanto con ganas, con algo que me emociona. Ojalá hubiera comenzado anteriormente, pero gracias a Dios comencé ahora y no me trasladé de este mundo sin conocer lo que constituye ejecutar lo que amas. Esta historia no constituye única. He observado personas que aprendieron idiomas nuevos transcurridos los 70, personas que comenzaron a escribir sus memorias, sus poesías y descubrieron que poseían talento para la escritura. Personas que se introdujeron en el activismo social, en el voluntariado y encontraron una pasión por facilitar a otros. Personas que aprendieron a tocar instrumentos musicales, que comenzaron a bailar, que se trasladaron de viaje solas por primera ocasión en su existencia. Y cada una de estas personas te expresaría lo equivalente. Nunca resulta tarde. Nunca. Pero existe algo que requieres comprender sobre la reinvención. No se trata de transformarte en alguien completamente diferente o de negar quién ha constituido. Se trata de proporcionar espacio a partes de ti que nunca tuvieron su instante. Se trata de explorar potenciales que abandonaste en el cajón porque la existencia te condujo por otros caminos. Durante tu existencia de adulto probablemente debiste constituir numerosas cosas. Responsable, práctico, productivo. Debiste ganarte la existencia,
cuidar de otros, cumplir con obligaciones. Y numerosas ocasiones eso significó posponer sueños, guardar deseos, constituir quien debías constituir en lugar de quien deseaba constituir. Pero ahora si posees la suerte de estar jubilado, si tus descendientes ya constituyen adultos independientes, si finalmente posees tiempo que constituye tuyo, este puede constituir el instante de recuperar esos pedazos de ti que quedaron atrás. No debe constituir algo grandioso. No debes escribir una novela o aprender a tocar el piano de concierto. Puede constituir algo simple que te provoque feliz. Puede constituir aprender a ejecutar pan, puede constituir estudiar la historia de tu país, puede constituir arreglar muebles viejos, puede constituir crear un jardín, puede constituir aprender fotografía. Lo crucial no constituye que ejecutas, constituye que estés ejecutando algo que te conecte con la existencia, que te provoque percibir que estás creciendo, que todavía existe descubrimiento, que todavía existe asombro. Y precisamente aquí radica lo fascinante. Cuando te proporcionas permiso para reinventarte, cuando comienzas a explorar nuevas facetas de ti mismo, algo transforma en cómo te percibes y en cómo te perciben los demás. Ya no constituyes solo el anciano, el jubilado, el que ya cumplió su ciclo. Constituyes alguien interesante, alguien que posee cosas que relatar, alguien que está viviente de realidad. Entonces, precisamente aquí radica mi interrogación para ti. ¿Qué parte de ti ha quedado sin explorar? ¿Qué deseabas ejecutar o constituir que nunca te permitiste? ¿Qué te proporciona curiosidad? ¿Qué te llama aunque resulte un poquito? No te expreses que ya resulta tarde. No te expreses que constituyes muy anciano. No te expreses que no posee sentido comenzar algo nuevo cuando te quedan pocos años. Porque primero no conoces cuántos años te quedan. Podrían constituir 5 o podrían constituir 25. Y segundo, incluso si fuera un solo año, ¿no mereces existir ese año ejecutando algo que te emocione en lugar de simplemente aguardando? La reinvención no constituye un lujo, no constituye algo frívolo, constituye una necesidad vital. Constituye lo que preserva tu cerebro activo, tu espíritu despierto, tu corazón latiendo con ganas. Constituye lo que te proporciona razones para levantarte por el amanecer y acostarte por la noche percibiendo que el día valió la pena. Y te voy a expresar algo más. Cuando te reinventas, cuando comienzas algo nuevo, cuando te desafías a ti mismo, le estás proporcionando un mensaje poderosísimo a tu cerebro y a tu organismo. Estás expresando, todavía existe para qué existir. Todavía existen cosas por descubrir. Todavía existen razones para estar fuerte y tu organismo reacciona a ese mensaje. Está comprobado científicamente. Las personas que se preservan mentalmente activas, que continúan aprendiendo cosas nuevas, poseen óptima función cognitiva, menos deterioro mental, incluso menor incidencia de demencia. Tu cerebro constituye como un músculo. Si lo utilizas, se preserva fuerte, si no lo utilizas se atrofia. Entonces esto no constituye solo percibir adecuadamente, aunque eso ya sería suficiente razón. Esto constituye sobre preservarte sano, sobre prolongar tu autonomía, sobre proporcionar calidad a los años que te quedan. No aguardes el instante perfecto para comenzar. No aguardes a que te percibas más joven o más fuerte o menos ocupado. Comienza ahora, hoy con algo pequeño. Identifica una cosa, una sola cosa que te agradaría explorar y proporciona el primer paso. Busca información, apúntate a un curso, compra el material que requieras, dialoga con alguien que ya lo ejecute y cuando comiences, proporciónate permiso para constituir principiante. Proporciónate permiso para constituir malo al comienzo, para cometer errores, para no comprender todo de inmediato. Eso constituye parte del proceso. Eso constituye lo hermoso de aprender algo nuevo. No se trata de constituir experto, se trata del viaje. Y si alguien te expresa que ya estás anciano para eso, que resulta ridículo comenzar ahora, sonríe y continúa adelante. Porque esa persona probablemente posee temor de su propia ancianidad, temor de atreverse y está proyectando ese temor en ti. No permitas que su temor se transforme en tu límite. Tu existencia todavía constituye tuya. Y mientras estés viviente, mientras puedas pensar y percibir y elegir, posees el derecho y la responsabilidad de vivirla plenamente. Y eso incluye reinventarte tantas ocasiones como desees, explorar tantas facetas de ti mismo como desees, continuar creciendo hasta tu último día,
Porque al término, cuando observes atrás, no te vas a arrepentir de las cosas que intentaste, aunque no te salieran perfectas. Te vas a arrepentir de todas las cosas que nunca te atreviste a intentar. Hemos recorrido un largo trayecto juntos en este tiempo. Hemos conversado de numerosas cosas, de alternativas, de estrategias, de formas de pensar sobre la ancianidad, pero si debiera resumir todo lo que he intentado transmitirte en un solo mensaje, sería este: tu existencia te pertenece hasta el último día. No importa cuántos años poseas, no importa qué limitaciones físicas enfrentes, mientras poseas conciencia, mientras puedas pensar y percibir, tu existencia constituye tuya y mereces vivirla con dignidad, con propósito, con alegría en la medida de lo posible. La colectividad te va a presionar para que te rindas, para que aceptes que ya transcurrió tu tiempo, que lo óptimo que puedes ejecutar constituye no molestar, pero tú no debes aceptar ese mensaje. Puedes rechazarlo, puedes elegir que vas a existir tu ancianidad en tus propios términos. Y eso comienza hoy. Comienza con pequeñas elecciones. Con elegir moverte en lugar de permanecer quieto. Con elegir aprender en lugar de rendirte a la ignorancia. Con elegir conectar en lugar de aislarte. Con elegir poseer propósito en lugar de permitirte transportar por la inercia. Observa, la ancianidad no resulta fácil, sería falsedad expresar que lo constituye. El organismo se cansa, aparecen dolores, las cosas que anteriormente eran simples se transforman complicadas. Pierdes personas que amas, te enfrentas a tu propia mortalidad de formas cada ocasión más concretas. Pero también puede constituir una etapa de profunda sabiduría, de paz, de apreciación por las cosas simples. Puede constituir una etapa donde finalmente posees tiempo para las cosas que realmente importan, donde ya no debes demostrarle nada a nadie, donde puedes simplemente constituir. He reconocido a personas mayores que irradian alegría, que poseen una luz en los ojos, que numerosos jóvenes no poseen. Y también he reconocido a personas mayores, completamente apagadas, aguardando que el tiempo transcurra, que todo se acabe. Y te puedo asegurar que la diferencia entre unos y otros no radica principalmente en sus circunstancias externas. Radica en su actitud, en sus elecciones, en cómo eligen relacionarse con su propia existencia. Tú posees más autoridad del que imaginas, posees más alternativas de las que te han relatado y posees más valor del que la colectividad te provoca percibir. No permitas que nadie te convenza de lo contrario. No permitas que nadie efectúe elecciones sobre tu existencia si tú todavía puedes efectuarlas. No renuncies a tu dignidad por comodidad, ni tuya ni de otros. Y si existe algo que transportes de todo esto, que resulte esto. Nunca resulta tarde para comenzar a construir la existencia que deseas. Ni a los 60, ni a los 70, ni a los 80. Mientras respires, mientras pienses, mientras percibas, existen posibilidades. Siempre existe algo que puedes ejecutar, algo que puedes transformar, algo que puedes elegir. Y si este mensaje te ha alcanzado, si percibes que existe algo aquí que vale la pena, te solicito que lo compartas. Compártelo con otros que puedan requerirlo. Compártelo con tus amigos, con tu familia, porque existen demasiadas personas allí afuera que se están rindiendo antes de tiempo, que están aceptando una existencia que no desean porque imaginan que no existen alternativas. Facilítame a que este mensaje alcance más distante. Suscríbete al canal si no lo has ejecutado, porque voy a continuar dialogando de estos temas de cómo existir una existencia más plena sin importar la edad. Proporciona me gusta porque eso facilita a que más personas lo observen y abandóname un comentario relatándome qué te ha aparentado, qué has aprendido, qué dudas te quedan. Leo todos los comentarios y me encanta conocer de ustedes. Y si posees experiencias que compartir, si has encontrado formas creativas de existir tu ancianidad o de facilitar a alguien mayor a existir óptimo, compártelas en los comentarios, porque de eso se trata, de crear una comunidad donde nos apoyamos, donde nos proporcionamos ideas, donde rompemos el aislamiento que tanto daño provoca. Recuerda, tu existencia constituye tuya hasta el último día, hasta el último respiro y mereces vivirla de la óptima manera posible con toda la dignidad, con toda la alegría, con todo el propósito que puedas encontrar. No te rindas, no te aísles, no aceptes menos de lo que mereces. Gracias por acompañarme en este recorrido. Nos observamos en el próximo vídeo y mientras tanto, cuídate mucho, quiérete mucho y recuerda que nunca, nunca resulta tarde para existir.